Edward Hoffman. ¿Cómo estás, Edward? Bien, acá, con calor, como decía uno. Sí, sí. Acá están los Acá aires acá, funcionando. acá por lo menos está Bastante agradable, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Después entran solos ustedes en calor con los debates. Bueno, ¿qué vamos a estar debatiendo hoy? Y como siempre nosotros seguimos un poco la agenda de noticias. Entonces, ¿qué es lo que está por estas horas haciendo un poco más de ruido y generando cierta polémica? Es lo que decidió finalmente, y vamos a tener una crónica de Telemundo al propio director de Servicio Civil explicando, Conrado Ramos. El gobierno se puso de acuerdo y definió una nueva forma de ingreso al Estado. ¿Es revolucionaria? No, es más de lo mismo. Cambia un poco la filosofía. Sigue siendo una cuestión de sorteo o de mérito. En fin, hay muchas cosas para conversar. Y la gran pregunta de fondo, ¿no? La madre de todas las reformas. Si la reforma del Estado pasa por el ingreso de los funcionarios o es muchísimo más profundo que esto, ¿no? Repasemos primero la crónica de Telemundo. Juntar papeles, adjuntar certificados, llevar el currículo impreso para presentarse a un llamado en el Estado, todo eso pasa a ser cosa del pasado. El Poder Ejecutivo aprobó un decreto el pasado 27 de diciembre que busca agilizar el proceso de ingreso al Estado mediante la digitalización de currículos y legajos. Así explica el cambio el director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos. Lo hago digitalmente desde mi casa, no me hacen, primero que va a tener un formato, entonces tenés pestañas, es como funciona el Sistema Nacional de Investigadores. Yo cargo mi currículum, tengo pestañas, fui a tal universidad, así abre un menú de universidades y yo voy marcando. O sea, está muy preformateado el currículum. Entonces eso facilita mucho que sean homogéneos los currículums. Por otra parte, lo lleno en mi casa y me lo valida un tribunal. Cuando voy a presentarme al concurso no tengo que andar imprimiendo y llevando todos los papeles de comprobantes de ese currículum. Eso para el ciudadano le facilita muchísimo. Agregó que de esta forma se busca minimizar los sorteos que se dan muchas veces cuando se presentan gran cantidad de interesados y que sean la excepción y no la norma, ya que ese mecanismo puede dejar afuera a mucha gente valiosa. Por lo menos voy a tener las posibilidades de que los mejores van a poder presentarse y no van a quedar excluidos por un sorteo. Van a haber sorteos todavía. Lo que decimos es que la norma va a ser el concurso de oposición. Ramos explicó que el alcance de este decreto se limita por ahora a la Administración Central. Esto es para la Administración Central. Lo que nosotros no tenemos mandato sobre la administración descentralizada. Lo que esperamos es que la administración descentralizada, ya hay organismos que nos vienen pidiendo colaboración, tenemos un nodo, una red de gestión humana. Lo que esperamos es que el resto de las administraciones descentralizadas se vayan plegando a este sistema, incluyendo los gobiernos departamentales. La demora actual entre que se presenta a alguien a concurso y sabe que fue o no elegido puede llevar hasta 1 año y medio. Se busca mejorar los procesos para que no se extiendan más allá de 5 meses. Bien, hay una parte que suena muy como obvia, ¿no? Como diciendo, ¿cómo esto no pasó antes? Pero bueno, por suerte se llevó adelante. Y es la digitalización de toda la información que respecta a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y lo extiendo además a que sea transversal. Muchas veces nos quejamos de cómo puede ser que, no sé, recién ahora tengas una historia clínica, pero que no le llega al BPS o que no se cruza con otra oficina del Estado, ¿no? Y así sucesivamente, sin entrar en detalles de lo que son casos ya que tienen que ver con la justicia y que no te enterás que hay una persona que está buscada o prófuga o lo que fuera. Pero bueno, vamos avanzando, está bueno, es un principio. El punto tal vez más fuerte acá que podría permitir discusión es lo de la eliminación, no total, pero significativa, por lo que se entiende o se desprende de lo que dice Conrado Ramos, de los sorteos, limitándonos a lo que es Administración Central. Me gustaría saber la opinión de Aidemar González, que es secretario adjunto de COFE. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo tomaron este decreto, esta medida? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y nosotros consideramos que, primero que nada, hay que ver el decreto en el marco de la coyuntura en la cual estamos.
El 11 de marzo del 2020, el gobierno emite un decreto, que es el decreto 90, donde elimina la posibilidad de ingresar los cargos vacantes del 31 de diciembre de 2019 hacia atrás y establece que los que se generen en 2020 ingresan cada 3 cargos vacantes, 1. Eso en los hechos no pasó y no hubo ingreso de funcionarios en función de la restricción normativa. En 2021 se emite el decreto 310 del 2021 que extiende la limitación, pero no a que cada 3 vacantes entre una, sino a los créditos presupuestales que liberan las vacantes. Y ahí se dijo que la tercera parte de los créditos disponibles de vacantes pueden ser utilizados para llamado de ingreso, pero solamente de las vacantes de ingreso, que son el grado más bajo de cada escalafón. Es decir, cuando la persona se retira, se jubila y deja su cargo vacante, en general no está en el grado de abajo, sino que está en un grado superior. Sí. Por ejemplo, en el escalafón administrativo el grado inferior es el 1, en el escalafón profesional es el 4, y eso genera que las vacantes de jubilaciones de estos 3 últimos años en general no son vacantes en los grados de ingreso. O sea que son puestos que no se renuevan, digamos. Sí, son puestos de que para que llegue a la vacante de ingreso tiene que haber llamado ascenso. Exacto. Que ascienda el grado de abajo para liberar y para que haya llamado de ingreso. Sí. Por tanto, este decreto sale en una coyuntura donde el 31 de diciembre de 2019 había 20.500 funcionarios en la Administración Central, que es para lo que rige este decreto. Sí. Y al 31 de diciembre de 2021 había 18.500. O sea que si se hace un promedio de 1.000 personas por año de pérdida, diríamos que hoy habría 3.000 personas menos que en el año 2019. Nosotros justamente desde COFE hemos planteado la necesidad de que se realicen los llamados de ingreso de personal, porque este decreto entra en vigencia a un año de la limitación presupuestal. ¿Por qué? No puede haber ingreso de personal después del 28 de febrero de 2024, porque un año antes del cambio de mandato no puede ingresar funcionarios al Estado. Entonces, primero, tiene una vigencia corta, que en principio es este año, ante una necesidad de funcionarios grande que hay en la Administración Central. Por ejemplo, hablamos con compañeros eso quería saber, ¿hay realmente necesidad de más funcionarios en lo que es la Administración Central? Sí, nosotros ahora hablamos con compañeros de Sindicato de Ganadería, por ejemplo. Hay controles fronterizos en paso de frontera donde no hay funcionarios directamente en la frontera seca con Rivera, o en el caso del puente de Fray Bento, que hay solo un funcionario para cubrir las 24 horas, lo cual se hace inviable. Lo mismo pasa en aduanas, lo mismo pasa en migraciones, lo mismo pasa en otros organismos donde hay cierres de oficinas, principalmente en el interior del país. Entonces, nosotros lo que le pedíamos al gobierno al momento de comenzar su gestión es que no se aplique una política de recortes de puestos de trabajo al barrer, sino que se analice caso a caso las situaciones. Este decreto que decíamos del año 2021, que estableció de que en octubre de ese año se tenían que determinar las vacantes que había que se podían ingresar, aún no ha habido ingreso de personal prácticamente de ninguna de esas vacantes determinadas. Por tanto, sale un decreto que es cierto que mejora la digitalización de los procesos, que nosotros a nivel de COFE compartimos que el mecanismo de concurso de oposición y méritos es el más adecuado, porque en los sorteos es cierto de que se pueden perder potenciales funcionarios que tienen la mejor capacidad para presentarse al concurso y, por tanto, ocupar la función pública, que sean los mejores. O sea, si entiendo bien, no tienen nada en contra de este último decreto. Lo que quieren aprovechar es poder plantear cuál es el problema que está teniendo COFE en este momento. Sí, en realidad los funcionarios públicos, principalmente los ciudadanos, por los problemas que hay en la gestión de los organismos públicos producto de la falta de personal. Había un decreto ya vigente, que es el decreto 223 del año 2013, que ya establecía el procedimiento y ya establecía plazos, que en algunos casos, plazos de funcionamiento del tribunal menores a los que este decreto define. Es cierto que este decreto avanza en la digitalización de los procesos, es bueno. Y que va a eliminar sorteos, como usted también decía, es bueno. Es cierto también el tema de los sorteos, salvo de que en algunos escalafones se anoten más de 500 funcionarios y se da la posibilidad de que se realice el sorteo.
Es cierto también de que no necesariamente el Servicio Civil tenga que estar haciendo seguimiento de los tribunales, que eso genera a veces un cuello de botella que hay que ver cómo se resuelve. Ahora se da la posibilidad que los 3 miembros sea del inciso, se mantiene el veedor de COFE en el seguimiento del proceso, pero lo que nosotros vemos es que decreto que establece plazos ya había. Este reafirma y modifica algo. Lo que falta es voluntad política, porque en definitiva las planificaciones anuales ya estaban definidas por decreto y había que hacerla, presentarla en el último semestre del año, el año siguiente había que hacer los llamados. ¿Voluntad política para qué exactamente? Para hacer los llamados, por lo menos en el marco de la restricción presupuestal vigente, porque hoy hay cargos para ingresar aún con la restricción presupuestal vigente y no se han hecho los llamados, aún con un sistema normativo vigente anterior. Nosotros lo que esperamos es que con este sistema normativo, que modifica en parte, en algunas cuestiones, más digitalización del proceso y alguna cosa más, el sistema anterior, efectivamente, quienes toman la decisión de decir, hacemos los llamados, falta personal, se hagan y a su vez se cumplan los plazos, porque ahora, ¿hay plazos coincidencia en la falta de personal? COFE puede entender, por supuesto, que falta personal, pero si, no sé, los directores de carteras, ¿no? Entienden que no lo precisan, que el cierre de determinada oficina en determinado punto ¿sí? no atenta contra la eficacia, digamos, o la eficiencia. Bueno, ¿qué tanto se entienden en ese sentido? Sí, nosotros estamos de acuerdo, justamente fue lo que planteamos, que no haya una política de restricción de puestos de trabajo al barrer. Pero ¿por qué plantea usted que es al barrer? Esa es la pregunta. Porque no ha habido ingreso de personal prácticamente en ningún organismo de la Administración Central desde que asume este gobierno, salvo algunas excepciones, y nosotros planteamos de que si falta personal o el gobierno entiende de que no falta personal, bueno, discutirlo, conversarlo. No se ha dado la posibilidad de decir... No han podido conversar sobre el tema. Sí, nosotros planteamos en principio que las vacantes que se generan, que ya definió el gobierno los criterios de restricción presupuestal, que cada 3 ingrese uno, por lo menos esa que no se limite, sí, y que tal vez que no se limite solo a la escala más bajo, ¿no? Exactamente, sí. Ahí hay que ver mecanismos que agilicen los ascensos, que tampoco se han realizado desde que asumió este gobierno, para que se generen las vacantes en los grados de ingreso. O sea, hay pocas vacantes, encima el decreto sale con una vigencia que si bien sigue después de febrero de 2024, la aplicación en los hechos va a ser hasta esa fecha, porque después no puede ingresar personal, y lo que nosotros estamos pidiendo es que, desde el punto de vista político, los ministerios, el Poder Ejecutivo, efectivamente realice los llamados de personal, se cumplan los plazos establecidos, que ya existían y algunos ahora se mantienen, y que efectivamente se cubra la necesidad de personal que hay en los organismos, porque existen y es real. Es muy distinto lo que es el ingreso al Estado en la Administración Central que el resto. En realidad, este sistema va a aplicar para la Administración Central. Sí, pero digo más allá de este sistema, digo en general. ¿Apunta la pregunta a la justicia o falta del ingreso al Estado? Porque cualquiera quiere ser, o mucha gente quisiera ser empleado público, ¿no? Vamos a no tapar ese punto, ¿no? En un mundo con cada vez más incertidumbre, la verdad, ser funcionario público hoy puede llegar a ser un bálsamo de seguridad. Tendrá otros desafíos, otros claros oscuros, pero bueno, tiene un punto importante. Entonces, el ingreso, cuán justo o injusto es, según los sistemas que se aplican. No estoy hablando de los ascensos, que ya es otro tema, vamos por partes, si no nos ahogamos. Pero el ingreso, ¿no? Y ahí es donde pregunto, bueno, si el ingreso de Administración Central es un mundo aparte de lo que puede ser el ingreso, no sé, policía, enseñanza, intendencias, ¿no? Sí, los mecanismos de ingreso de personal son diversos. Nosotros en la Administración Central ahora lo que establece este decreto es que el mecanismo primario y principal es el concurso de posición y mérito. Que nosotros eso lo compartimos, bien, estamos de acuerdo. Creemos que es el mecanismo más eficaz para que además ingrese la persona más capacitada para realizar la tarea. Queda como excepción el mérito y antecedente, que quizá en determinadas circunstancias sea necesario por los perfiles o por la necesidad de acelerar los plazos del concurso, que queda como una situación de excepción, y se elimina el sorteo como mecanismo de selección. Como regla, digamos, claro. Sí. Ahí está. Vale, voy con vos, que bueno, tenés bien manchado todo este tema. A ver, con respecto a este decreto, en realidad me parece que están vendiendo como revolucionario algo que es de sentido común. O sea, la digitalización hoy, lo hablábamos ayer en otras cosas, ¿no?
está claro que el que te permitan que ingreses tu currículum de forma digital, bárbaro, o sea, es una responsabilidad que ya debería de existir. Por otro lado, lo de los sorteos, convengamos que la responsabilidad de que se hagan sorteos no es de los trabajadores, o sea, son decisiones políticas que a partir de cierta cantidad de inscriptos no quieren tomar todas las pruebas, entonces reducen a cierta cantidad de cupos el sorteo y todas las demás personas quedan afuera, ¿no? Yo qué sé, piden 50 vacantes y dicen que se pueden inscribir hasta 500. Bueno, o sea, que podrán quedar en el sorteo hasta 500 y quizás se inscriben 100.000. Entonces, el sorteo obviamente que es injusto. El problema es que el Estado normalmente no quiere hacer 100.000 pruebas, ¿no? O no quiere corregir 100.000 pruebas. ¿Ah? O sea, la realidad es esa, porque o sea, no es que hay un pedido de los trabajadores de... No, todo lo contrario. O sea, que concurse más gente y queden listas de prelación, que después de ahí puedan ingresar trabajadores. Yo creo que el Estado, la Administración Central, es una de las que tiene los mecanismos realmente más cristalinos de ingreso. Y los entes también. En realidad la forma es muy parecida, simplemente que la oficina civil no puede resolver, digamos, puede proponer, pero los entes resuelven por sí. Donde el ingreso es absolutamente desastroso, que es digitalizado, pero no por una computadora, sino que es con el dedo, es en las intendencias. Creo que es... Obviamente no es el Estado, digamos, pero es el Estado en el departamento y hoy por hoy los intendentes eligen quién entra y quién no entra. Con excepciones, ¿no? O sea, hay excepciones porque, por ejemplo, Montevideo, gran parte de Canelones, pasó, por ejemplo, excepcionalmente en Artigas, que también hicieron hicieron sorteos, no concursos, es sumamente excepcional la posibilidad de ingresar por un concurso de oposición y mérito en el resto de los departamentos. Entonces, está claro que la oficina civil puede proponer, pero la realidad es que la autonomía municipal hace que cada intendente pueda resolver en su territorio. Eduardo. Comparto casi todo lo que dijo Valeria. Yo creo que la Administración Central creo que es uno de los lugares más transparentes que hay en la Administración. Hay otros que realmente dejan mucho que desear. El tema de decir la digitalización, digo, aquellos que estamos en la actividad privada está todo digitalizado, ¿no? Hoy en día no se concibe nada si no está digitalizado. Pero después lo que me llama la atención es que hay otros problemas mucho más graves que son la cobertura de vacantes de aquellas personas que se jubilan, que son grados altos y que no se cubren, que el Estado esté 1 año y medio para cubrir una vacante en lugares claves como la aduana, ganadería... Y después lo otro, digo, el personal de confianza, porque hoy con el ingreso de estas personas que van a estar más calificadas y el Estado va a controlar esos currículum, los que lo van a dirigir van a ser cargos de confianza o gente que ingresa por cuestiones políticas. O sea que a esa administración la va a dirigir políticos. Entonces, a veces yo entiendo la medida de profesionalizar y de tener los currículum, pero también estamos haciendo una grita con aquellos que no tienen un currículum realmente bueno como para presentarse, ¿no? O sea que... Pero a ver, ¿no lo tienen elaborado o no tienen el contenido para poner? Porque ahí son cosas distintas, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pero justamente, si estamos hablando de oposición y mérito y no tenés mucho para ofrecer, capaz que no es el lugar para ir a presentarte. No, bueno, está bien, pero el Estado debería tener, o sea, una amplitud mucho más grande para ofrecer la posibilidad de que entren más gente y no aquellos que Pará. Eso me parece que es debatible, ¿o no? Sí, es debatible, pero ahí volvemos al tema de la reforma del Estado, ¿no? ¿Es para dar trabajo o se supone que tiene que cumplir funciones? No, es que es para dar trabajo, cumplir funciones y tener las aptitudes para entrar. Pero vos tenés la actividad privada, que la actividad privada sí, la actividad privada vos competís. En el Estado también competís, los más capaces, pero capaz que los más capaces no son los que te dirigen, que son los políticos que están ahí. O sea que... Pero para mí lo más importante es lo que dijo, la cobertura de vacantes, cómo se cubre y cómo se llenan esa vacante de la gente que pasa que se jubila. Perfecto. La seguimos en instantes, nada más tengo que hacer la primera pausa, ¿sí? Ya venimos.